Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones 30 de junio de 2015. Jesús Ángel Benito, como cada mañana, desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 42 minutos del horario internacional GMT. Bueno, cerramos trimestre, cerramos el primer semestre del presente año y desde un punto de vista técnico en temporalidades superiores, mensuales y trimestrales, serán claves para esos cierres de vela, deben de tenerlos muy en cuenta para las cotizaciones de los productos que ustedes operen. Vamos al calendario macroeconómico, vamos a ver qué datos y qué eventos vamos a tener a lo largo de la jornada. El calendario macroeconómico, aparte de lo que tenemos de telón de fondo, ya saben, las negociaciones del gobierno griego y las instituciones europeas. Aparte de ello, el calendario macroeconómico viene muy cargado de eventos y de datos macro. Las ventas minoristas sin horario definido desde Alemania abren fuego en el día de hoy. Todo en horario GMT 7:00 desde Suiza, indicadores suizos. El COC, datos finales del mes de junio. Desde Alemania 7:55, datos de empleo. 8:30, Producto Interior Bruto desde el Reino Unido. Atentos porque los cruces con la libra esterlina seguramente muestren volatilidades extremas en el corto plazo. A las 9 vamos a tener desde el Reino Unido también el testimonio ante el Parlamento Europeo de las autoridades del Banco Central Inglés. Desde la zona euro 9:00, datos de empleo y el preliminar del IPC del mes de junio. El dato adelantado del mes de junio del IPC. Atentos, si ya están calentitos los cruces del euro, muy atentos en estos horarios de 9:00 GMT. Desde Canadá, 12:30, Producto Interior Bruto 13:45, el índice de gestores de compra desde Estados Unidos a las 14, la confianza del consumidor, también desde Estados Unidos, y el índice de comportamiento manufacturero AIG desde Australia nos llegará a las 23:30. Desde Japón, el único dato relevante, la encuesta Tankan de previsión del sector manufacturero del segundo trimestre del presente año. Como ven, calendario muy nutrido en el día de hoy, aparte de, bueno, lo que tenemos, como comentábamos, de telón de fondo, ¿no? Los inversores siguen muy pendientes, el mercado sigue muy tenso, sobre todo los principales índices bursátiles y los principales cruces con el euro. Ayer, cuando estábamos realizando este análisis en formato de vídeo, la cotización del euro dólar circulaba en este territorio, en la zona de congestión del 1,1026, y comentábamos que lo que era negro a primera hora de la mañana se podía tornar en blanco a lo largo del día. Bueno, dicho y hecho, la cotización del euro dólar recupera la zona del 1,12 y tan solo por la parte de arriba, esta doble barrera, la alianza entre la congestión de mediano plazo 1,1250 y la directriz bajista de mediano largo. No se olviden nunca que es con lo que pelea realmente en medianos largos la cotización del euro dólar. Para el día de hoy, el precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,1218. Mantiene una ligera presión bajista. Se apoya en el primer soporte de categoría intermedia, 1,1175. Si consigue batirlo, le abriría la puerta para probar el nivel de corto del 1,1135. En el día de ayer, durante varias horas consecutivas, golpeando, recuerden que es el muro que la semana pasada le salvó a la cotización en todo momento, y ayer le costó partirlo al alza, pero al final, como vemos en horarios de apertura americana, consiguió batirlo al alza y además con autoridad. Por la parte de abajo, y para el día de hoy, va a ser soporte importante, 1,1135. Dos de categoría intermedia los topamos en el 1,1106 y 1,1069. Quebrada esta pieza, ya nos encontramos con la directriz alcista de mediano plazo y, lo que es más importante, la congestión de mediano largo del 1,1026. Último soporte de momento y principal de jornada. Esto desde un punto de vista técnico. Evidentemente, si tenemos alguna noticia por sorpresa, si hubiera algún giro en las negociaciones, pues la cotización del euro dólar evidentemente se mostraría de forma brusca. Deben de tenerlo muy en cuenta que los cruces con el euro siguen siendo cruces que
para operar en el intradía presentan volatilidades extremas y por ende riesgo en su operativa. Vamos con la cotización del dólar yen. Presión bajista desde su punto de partida del día, 122.67, 122.67 y medio, 122.68. Se desprende a la baja y el primer soporte le salva de caídas superiores, 122.21. Si le abre la puerta, nos topamos con el refugio de mediano largo de los 121.84. Si consigue quebrar a la baja, un soporte de categoría intermedia actuaría como nudo de enlace en los 121.45. Último soporte y principal de jornada a nivel de corto, 120.89. Por la parte de arriba, si esta primera pieza de soporte no cede, 122.21, recuperaríamos el precio de apertura de jornada como primera resistencia, 122.67. Si le abre la puerta, le imprimiría presiones alcistas hacia la principal resistencia del día, nivel de corto, 123.27. Detalle el que nos dejó ayer en preapertura, en horarios de preapertura europea. Principal R del día, 123.27. Y quebrada esta pieza directamente a la última resistencia, refugio de mediano largo, 123.99, a unos 170 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera resistencia precio de apertura 122.67, por la parte de abajo primera pieza de soporte 122.21. Continuamos con la cotización del dólar CAD. Presiones alcistas moderadas las que nos presenta la cotización del dólar franco suizo en estos inicios de sesión de hoy martes 30 de junio. 0,9261. Precio de apertura junto a la congestión de mediano 0,9253. Doble barrera para el día de hoy, pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. La congestión de momento le sirve de ayuda a esta doble barrera mientras no sea perforada. A la baja no vamos a ver presiones bajistas para el dólar franco suizo. Ataca la primera resistencia intermedia desde hace ya un buen rato, 0,9307. Si consigue batirla al alza, le imprimiría presiones alcistas hacia otra resistencia de la misma categoría, 0,9353. La principal resistencia de jornada viene delimitada por una doble barrera, alianza entre la directriz bajista de corto plazo, que de momento le impide el paso, y la congestión de mediano en los 0,9392. La directriz nos pasaría un poquito por encima en la zona de los 0,9407. Atentos a esta doble barrera porque es vital. Principal resistencia del día, 0,9407 para sesión europea nos pasaría la directriz. Si le abre la puerta, esta doble barrera le imprimiría presiones alcistas buscando la última congestión de mediano 0,9465. Por la parte de abajo, si le impide el paso esta R intermedia en los 0,9307, volveríamos a atacar el precio de apertura y, lo que es más importante, el refugio de mediano en los 0,9253. Si le abre la puerta, un soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,9215. Último y principal de jornada, congestión de mediano 0,9149. Recuerden que es el muro que le ha salvado en las últimas jornadas a la cotización del par de caídas superiores. Para negociaciones inmediatas, 0,9307 tiene la clave y la llave. Continuamos con la cotización del libra dólar. Atentos a esos datos de Producto Interior Bruto que vamos a conocer a las 8:30 GMT desde el Reino Unido. Condiciones de mercado erráticas totalmente, desde que el euro está presionado y todos sus cruces, la cotización de la libra esterlina y todos sus cruces también se muestran muy erráticos. Lo único que vemos es que el rango estructurado entre las dos congestiones, la del 1,5748 y 1,5676, siguen encerrando a la cotización. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,5727. En estos momentos pegada, imantada la cotización totalmente. Condiciones de mercado muy pobres en el libra dólar, deben de tenerlo en cuenta
muy difíciles para la negociación intradiaria y mucho más con esos datos de PIB a las 8:30 GMT. Si se desprende del precio de apertura, congestión de mediano, primera pieza de soporte 1,5676. Recuerden, la imagen lo dice todo, es el muro que le apoya y le ampara en los últimos días. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace 1,5631. Principal soporte del día, precio de apertura anual 1,5579. De momento no le colocamos más. Por la parte de arriba sí encuentra apoyos en el precio de apertura de jornada 1,5727, atacaríamos la congestión de mediano en el 1,5748. En caso de que le abra la puerta, la siguiente resistencia intermedia como nudo de enlace en el 1,5788. La principal resistencia de jornada viene delimitada por una doble barrera con gestión de mediano plazo en el 1,5825 y eje inclinado bajista de mediano largo que en el día de hoy nos pasaría en el 1,5840, principal resistencia del día. Y desde ahí nos vamos directamente a un refugio de mediano plazo en el 1,5901 a 170 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el precio de apertura de jornada 1,5727 y atentos a esos datos de PIB a las 8:30 GMT. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Lo que más debe de llamarnos la atención es que en este arranque de jornada, como vemos, las condiciones de mercado en este par son muy débiles, muy pobres y debe de ponerse en movimiento, debe de mostrar un poquito de alegría para que nos proporcione oportunidades de negocio. Se apoya siempre en este nivel de corto, 0,7663. Deben de tenerlo en cuenta porque mientras no le abra la puerta no vamos a ver presiones bajistas. El precio de apertura 10 puntitos por encima en los 0,7673. Franja de 10 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. Encuentra apoyos en esta zona muerta. Si no los pierde, la primera resistencia intermedia la topamos en los 0,7711. La siguiente de la misma categoría, 0,7749, última y principal con gestión de mediano largo 0,7790. Recuerden que es el muro que le impide progresar al alza la cotización del par. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, las presiones bajistas únicamente vendrán determinadas en caso de que rompa los 0,7663 a la baja. Si le abre la puerta, un soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,7634. Principal soporte del día, refugio de largo plazo, 5 meses golpeando y 5 meses incapaz de derribar el muro, 0,7606. La apertura semanal del día de ayer, como vemos, chocó con él de nuevo, incapaz. 0,7606, principal soporte del día y otro de categoría intermedia en los 0,7558. Para negociaciones inmediatas, la imagen lo dice todo, 0,7663. Mientras no le abra la puerta, no hay miedo de presiones bajistas y tomaremos presiones alcistas buscando la primera R intermedia. Si consigue quebrar los 0,7663, el escenario sería el contrario, buscando el refugio de largo en los 0,7606. Continuamos con la cotización del euro-yen. Al igual que el euro-dólar, la cotización del euro-yen, volatilidades extremas en el día de ayer, recorridos brutales de 400 puntos, de mínimos a máximos intradiarios, cubriendo el gap de apertura semanal, en fin. Para el día de hoy le hemos marcado este mapa de operaciones. Precio de apertura 137,62. Se desprende con una ligera presión bajista. Se agarra a un refugio de mediano plazo que para negociaciones inmediatas es vital, 137,01. Si no consigue remontarlo, continuará con estas presiones bajistas que marca en estos horarios de preapertura europea.
con gestión de mediano plazo, soporte en los 136.15, principal soporte del día, delimitado por un refugio de mediano largo en los 135.34, otro de categoría intermedia como nudo de enlace en los 134.53 y desde ahí ya nos iríamos en busca del refugio histórico más importante que tiene cercano la cotización en los 133.51 con gestión de muy largo plazo. Por la parte de arriba el escenario es el siguiente, debe de remontar los 137.01, si lo consigue la siguiente resistencia, precio de apertura del día 137.62, la principal resistencia de jornada con gestión de mediano largo. Observemos el detalle que nos dejó en el día de ayer en sesión americana. Recuerden que es el muro que le había estado apoyando a la cotización en los últimos tiempos. Atentos, principal resistencia, clave y determinante de aquí en adelante, no solamente para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de mediano, 138.02. Si le abre la puerta, resistencia intermedia como nudo de enlace en los 138.74 y última con gestión de largo plazo 139.41. Para negociaciones inmediatas con gestión de mediano plazo tiene la clave y la llave 137.01. Bien, terminamos el análisis del último día del presente mes de junio, 30, último día de semestre y último día de trimestre. Como comentábamos, atentos a esos cierres de vela en temporalidades superiores. Nada más, muchas gracias, ya saben dónde estamos. Si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, cualquier otro servicio gratuito o de pago, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Muchas gracias, tengan cuidado, buen negocio y hasta mañana.